Peter, welcome. Thank you very much for Peter, being te doy la bienvenida y muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Siempre es un placer escucharte. Nos acordamos de ti de la sesión del 24 de septiembre, cuando le ofrecimos a nuestros VIPs tener esta sesión, en particular con usted. Muchísimas gracias por estar aquí. Ahora voy a hacer una breve pero importante introducción para que conozcan quién es Peter Kurzina, para que sepan quién es la persona que nos acompaña el día de hoy. Saben que él es experto en liderazgo, es el que escogimos para ser el que maneje esta parte del programa y el módulo sobre liderazgo, en particular liderazgo en tiempos de adversidad. Como verán, Peter tiene amplia experiencia en liderar empresas en tiempos de adversidad y también ha estado enseñando un programa en el MIT sobre el liderazgo en tiempos de adversidad. Yo fui parte de ese curso, fui uno de sus alumnos en ese curso y puedo dar fe de la inspiración que fue y todo el valor que le otorgó Peter a estas sesiones sobre cómo liderar las empresas en tiempos de adversidad. Peter estudió en la Universidad de Pennsylvania, donde se graduó en economía y después cursó Derecho en Northwestern University y se volvió un miembro del bar. Sin embargo, decidió no dedicarse al derecho y se dio cuenta que lo que realmente amaba eran los negocios y esa ha sido su carrera. Terminó dedicando 32 años de su carrera profesional trabajando reestructuración, liderazgo interino y gestión de crisis en toda clase de empresas en momentos de adversidad y crisis. Así que cuenta con experiencia en muchas industrias diferentes y muchas empresas diferentes en cuanto a tamaño, digamos, desde pequeñas, medianas y grandes, pero siempre con un factor común a todas, que es convertir cosas que no marchan bien en que logren ir en la dirección correcta para lograr una utilidad. Así que creo que sus consejos pueden ser de muchísimo valor para nosotros hoy. También, en la parte media de su carrera, escogieron a Peter para que fuera miembro del MIT Sloan y digamos que yo también lo he sido. Y ese programa es un programa de un año y algunos años después de haber sido becario le pidieron volver a Sloan, pero esta vez ya para dictar una clase y eso se convirtió en 15 años como catedrático en Sloan y de este papel se ha retirado muy recientemente. Como les indiqué, la pericia y conocimientos de Peter, tanto manejando empresas en tiempos de adversidad como también el curso más exitoso de MIT Sloan, creo que puede servirnos a todos de muchísima inspiración. Peter, gracias por estar aquí. Te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Rafa, por esas amables palabras. Y a todos ustedes, hola, buenos días y buenas noches. Quiero hablar con ustedes como presidentes y expertos en recursos humanos de 3 temas que espero puedan encontrar de interés y de valor para ustedes y sus empresas. Y todos giran en torno a la adversidad y lo que se requiere para poder manejar y liderar en tiempos de adversidad. El primer tema del cual quiero hablar es el papel del CEO o presidente y el segundo tiene que ver con el cambio y lo que puede significar para una empresa y cómo el cambio puede volverse una adversidad severa para una empresa. Y el tercer tema del cual quiero hablar es cómo su empresa puede ayudar a prepararse para los cambios y adversidades que está enfrentando y que enfrentará a futuro. Así que hablemos primero de los presidentes. Tal como mencionó Rafa, yo fui catedrático en la Escuela de Negocios MIT Sloan por 15 años. Y una pregunta que siempre le hacía a mis alumnos al principio de cada semestre era, ¿cuál es el papel o el trabajo de un presidente? Y me contestaban cosas como, bueno, el papel de un presidente es contratar gente excelente o el presidente
tiene el papel de desarrollar un excelente equipo o desarrollar una estrategia o construir un entorno positivo de trabajo para los empleados. Bueno, todo esto sin lugar a dudas son metas excelentes y partes del trabajo de un presidente, pero no son el trabajo número uno de un presidente de empresa. Como lo veo yo, el trabajo más importante que tiene un presidente es garantizar que su empresa no se quede ilíquida. Esto aplica ya sea si uno sea el presidente de una empresa, un startup de 5 personas en Málaga, España, o el presidente de la empresa General Motors con sede en Detroit, Michigan. La caja es el que manda, ya que es la sangre de una empresa. Sin caja, una empresa fallece. Y durante esta pandemia del COVID-19 que estamos viviendo en este momento, muchos presidentes y empresas en todo el mundo han aprendido esta lección de una forma difícil. Así que, si el trabajo número uno de un presidente es garantizar la liquidez de su empresa, ¿cuál sería el segundo papel más importante de un presidente de empresa? Yo diría que el segundo papel más importante es estar siempre atento a los cambios que se avecinan para su industria y su empresa. Como Andy Grove, el cofundador y presidente a larga data de Intel, dijo hace algunos años, y lo cito, el papel de un presidente es poder ver lo que pasa a la vuelta de la esquina y percatarse de los siguientes cambios que se avecinan. El presidente debe saber qué encrucijadas tendrá que enfrentar la empresa a futuro y esto no es nada fácil de hacer. A menudo, estos cambios se pueden convertir en adversidad real para las empresas. Una vez que el presidente ha definido qué son estos cambios, debe utilizar esa información con su equipo para diseñar una estrategia para garantizar que la empresa esté lista para enfrentar esos cambios y poder navegar esas encrucijadas y garantizar que la empresa pueda sobrevivir y prosperar. Entonces, de lo que estamos hablando en realidad es el cambio y el impacto que tiene el cambio en las empresas. Y eso me lleva al segundo tema de la charla de hoy, el cambio. Saben que junto con la muerte y los impuestos, el dicho es que lo que sí es inevitable en la vida y los negocios es el cambio. Y es el cambio basado en la innovación, en la tecnología, nuevas tecnologías, que a menudo obliga a una organización a llegar a una encrucijada. Y como hablé hace un minuto, depende del presidente tener liderazgo requerido para poder navegar estos momentos difíciles y los cambios y las adversidades. Las corporaciones son sujetas a la teoría famosa de Charles Darwin, adaptarse o morir. Las corporaciones o bien deben adaptarse y cambiar, o bien fallecerán o se terminarán. Y la tendencia es notoria en los últimos años. Hay muchas empresas que no se han adaptado a los cambios, se mantuvieron con el status quo y como resultado se acabaron. Y esto queda claro que las empresas grandes como también las pequeñas pueden llegar a su fin si no siguen mejorándose, cambiando e innovando. Si volvemos atrás al año 1958, el ciclo de vida estándar de una empresa eran 61 años. Hoy en día son aproximadamente 15 años. Y McKinsey, una empresa de asesoría, ha hecho una proyección de que el 75% de empresas en los 500 top de Standard Poor no van a existir en el año 2027. Así que si lo pensamos, no hay ventajas sostenibles
que existan para ninguna empresa. Algunos presidentes quizás piensan que su empresa será eterna, que su producto siempre gustará, que los servicios que ofrecen nunca se tendrán que cambiar, que siempre se van a requerir, pero están equivocados. Esto aplica tanto para un Google como una aplicación, como para un Facebook. Todos tendrán que enfrentar el cambio. Todos son sujetos al cambio. Las empresas y otras organizaciones deben adaptarse a los cambios y las adversidades que lo ofrecen y poder navegar exitosamente estas encrucijadas, ya que en caso contrario no sobrevivirán. La historia está llena de empresas que alguna vez fueron grandes y que se acabaron porque no se adaptaron. Y se me ocurren 3 grandes ejemplos de la zona Cambridge, Boston, donde me encuentro en este momento. Una empresa de equipos digitales se conocía como DEC. Era una empresa increíblemente exitosa de computadoras de los años 70, 80 y 90. Otra empresa, Wang. Esta es una empresa que inventó el primer procesador de documentos. Y todos conocemos Polaroid, la empresa que inventó la fotografía instantánea. Hace 30 o 35 años, cada una de estas empresas contaba con miles de millones en ventas y tenía equipos de miles y decenas de personas de todo el mundo. Hoy en día, ninguna de estas 3 empresas existe. General Motors tuvo que liquidarse en el año 2009 y casi no sobrevivió. Otra empresa que ha tenido mucho éxito por más de 100 años, que se acabó debido a que no se pudo adaptar al cambio, y todos conocemos su nombre. Kodak, la empresa de películas. Lo que es increíble es que Kodak fue quien inventó la fotografía digital y sin embargo, por años la empresa se rehusó a desarrollar y vender cámaras digitales. Así que otras empresas lo hicieron y dejaron a Kodak eh, declarándose en quiebra. Como Steve Jobs, el fundador de Apple, dijo hace unos años, si no te autocanibalizas, en otras palabras, innovar y cambiar, alguien más lo hará. Si uno no se adapta, innova y lo hace, alguien más se comerá tu almuerzo. La adaptabilidad siempre ha sido de vital importancia para lograr el éxito y es de vital importancia para la supervivencia de una empresa. Las empresas y organizaciones deben siempre innovar o morir. Y esto me lleva al tercer tema del cual les quiero hablar hoy. ¿Cómo puede prepararse su empresa para que pueda adaptarse al cambio y que pueda navegar la adversidad? Pues primero que nada hay que tener ese excelente presidente de la empresa que pueda estar viendo lo que va a suceder a la vuelta de la esquina, como dije antes. Y lo segundo que se puede hacer es invertir en su gente. Yo creo que la mejor forma que una empresa puede invertir en su gente es invertir en la educación de su gente. Lo que necesita su empresa son empleados de alto potencial, jóvenes educados en el mundo de los negocios de hoy, para que puedan estar preparados para los cambios y la adversidad que se avecina. Depende del presidente poder reconocer los cambios hoy y poder desarrollar una estrategia para poder lidiar con dichos cambios. Pero le quedará a esos jóvenes empleados implementar esa estrategia que garantizará que la empresa se pueda adaptar al cambio y existan unos 20, 10, 30 años a futuro. Así que es por eso que en Westfield les podemos apoyar. Westfield y IEG estamos preparados y dispuestos para que podamos ayudarles a invertir en su gente y prepararlos a ellos y la empresa para el futuro que se avecina. Muchísimas gracias y estaré deseoso de recibir sus preguntas o comentarios. No sé si tenéis Gracias, Peter. comentarios sobre esta primera parte de la conversación con Peter.
I have a question, Peter. Do you have any thoughts around, Tengo una pregunta, Peter. ¿Cuáles son tus observaciones de esta crisis singular que estamos viviendo en este momento? ¿Ves algún aspecto en esta crisis que se debe al coronavirus que sea diferente a las situaciones que tú viviste en el pasado? En algunas de las empresas que manejaste, que dirigiste. Pues lo importante es que uno se involucre en la situación en crisis. Digamos, yo ingresé a una empresa con un pequeño equipo de personas y queríamos recopilar datos rápidamente. Debíamos poder averiguar toda la información referente y también en general debíamos tener la capacidad de actuar rápidamente, ya sea si fuera, digamos, aunque se estuviera quedando ilíquida la empresa en la cual ingresábamos, que era frecuente. Debíamos ingresar y tomar control del flujo de caja. Y también otro aspecto muy importante es comunicar, comunicar, comunicar. Hay que enfrentarse a los hechos. Uno no puede autoengañarse. Hay que decir las cosas como son, sin suavizarlas. Y creo que un ejemplo terrible aquí en Estados Unidos de cómo la crisis del COVID-19 se ha manejado es porque inicialmente hubo mucha negación de que existiera un problema. Se decía que no existía un problema y que el problema estaba bajo control. Pero es necesario ser brutalmente realistas y decirle a las personas la verdad de cómo están las cosas, el estado de las cosas, y después tomar acción. Y no se tomaron suficientes medidas en Estados Unidos, en mi opinión, ni en el momento que debía ser, ni las medidas suficientemente fuertes que se requerían. Y es por ello que no nos encontramos en muy buen momento. Hoy en día están las cifras cada vez más elevadas y esto es muy preocupante. Pero lo importante es ingresar, recopilar los hechos y la información clave y hay que poder rápidamente desarrollar una estrategia, un plan y luego empezar a reaccionar. A menudo entrábamos a empresas que estaban literalmente quedándose sin dinero. Y lo que sentía la administración es que, bueno, habíamos vivido momentos difíciles antes, no hay que preocuparnos mucho, esto lo vamos a superar, siempre lo hemos superado por 10, 20, 30 años. O tal vez fue una empresa más antigua, pero no se puede adoptar esa actitud. Los problemas no se solucionan por sí solos. Y esperar que mejore la situación no es una estrategia eficaz para nada. Se deben recopilar los hechos, armar un plan y después comunicarse y que todo el equipo se apunte al plan y lograr la reacción así requerida. Gracias, Peter. Hay una pregunta al chat y la pregunta fue postulado por Gustavo Ródenas de la empresa Cooperativas Granada. Y Gustavo Ródenas pregunta, conforme a tu experiencia, ¿qué modelo o organizacional prefieres? Si comparamos, o cuál es más eficiente, digamos, tener un tener un presidente que sea ejecutivo o un presidente que sea más representativo y no un papel ejecutivo, más un CEO o un gerente general. Así que básicamente está comparando un modelo donde el presidente es plenamente ejecutivo y otro modelo donde hay una cabeza superior que no es ejecutivo y después alguien que le sigue que sí tiene un papel plenamente ejecutivo. Así que Gustavo pregunta, ¿qué modelo consideras es más eficiente? Yo en general siento que el modelo más eficiente es tener un CEO o presidente que sea el encargado de las operaciones, una persona responsable de manejar y dirigir la empresa, una persona que cuente con experiencia y cuenta con los credenciales requeridos para ello. Eso claramente es esencial. Pero, bueno, y las empresas
y en las que yo he trabajado por muchos años, generalmente son empresas pequeñas o de tamaño medio, no empresas gigantescas. A menudo eran empresas que pertenecían de una familia o un individuo. Y a menudo ese individuo o una generación previa había creado la empresa. Yo suelo sentir que en las empresas pequeñas o de tamaño medio, creo yo que el mejor modelo es tener una persona a cargo, pero creo que es muy importante que él esté rodeado por personas brillantes y buenas y que los escuche, que deje que se expresen otras opiniones, ya que una persona no cuenta con todas las respuestas. Y yo soy fiel creyente en escuchar a las tropas. Algo que yo siempre he hecho y que las personas en nuestro equipo siempre han hecho es que a menudo ingresaba como presidente interino o el nombre que me dieran, gerente general, digamos que esa parte no me importaba. Y ingresaba alguien de nuestro equipo de trabajo y reemplazaba al director financiero y otros papeles de contabilidad. Y lo que siempre queríamos hacer era hablar con absolutamente todos los miembros de la empresa, desde el portero hasta los altos ejecutivos. Y se sorprenderían que a menudo son las tropas las que mejor conocen lo que está viendo una empresa. Sabían que la empresa estaba viendo un momento difícil. Ya sabían cosas que tal vez las personas de la alta dirección piensan que nadie más sabe. Pero debo decirles y les aseguro que el portero sabe quién está robando la caja, con qué frecuencia y cuánto. O qué asistente administrativo se está acostando con el director financiero, etcétera. Y esto es algo que sucedió en un sinnúmero de situaciones donde yo trabajé. Así que queríamos hablar con absolutamente todos los miembros de la empresa para poder rápidamente tener una idea de la empresa que tenía bien y que tenía mal. Y claro está, también hablaba con las personas externas, proveedores, clientes, personas críticas rápidamente para procurar obtener toda la información posible. Uno nunca puede obtener suficiente información, pero después hay que empezar a reaccionar. Y sin lugar a dudas, en una situación de reestructuración como esa, creo que es mucho más fácil tener un ejecutivo central, un jefe central, un gerente central que toma las decisiones finales. Tal vez se tengan varias opiniones sobre cómo hacer algo, pero después, listo, ahí se debe tomar la decisión. No hay tiempo para hacerlo pasar por una serie de personas o una junta o algo así en una situación de crisis. Espero que te haya servido. Gracias, Peter. Hay otra pregunta de Patricia Torres. Dice aquí que es un honor estar aquí en una clase contigo. Y la pregunta de Patricio es, ¿qué opinas de la famosa planificación estratégica que se hace en las empresas? La pregunta ¿es correcto hacer una planificación a largo plazo cuando hay tantos cambios en el mercado en este momento, en esta coyuntura? Bueno, excelente, excelente pregunta. Yo nunca, digamos, cuando ingresábamos a una empresa en crisis, eso es lo que solíamos hacer. Ingresábamos a una empresa en crisis y para nosotros la planificación a largo plazo, la estrategia a largo plazo era, ¿será que vamos a tener suficientes fondos el viernes para pagar la nómina? Solía ser muy a corto plazo, pero en cuanto a planes estratégicos, creo que digamos que ya no, no se tienen en tan buen criterio. Hace 30 años, los General Motors del mundo y estas empresas grandes contaban con planes estratégicos muy elaborados de organizaciones que funcionarían con las diferentes divisiones. Y claro está que todos detestaban trabajar con esta gente porque la gente de las divisiones sabían de sus asuntos y solían saber qué tenían que hacer. Ellos estaban planificando y viendo lo que venía a la vuelta de la esquina.
Pero a veces estas personas de la oficina central, los del grupo estrategia, realmente no sabían lo que estaba sucediendo. Cuando yo digo estrategia, no me refiero a un libro de 2 o 5 volúmenes, en especial para una empresa más pequeña. Hay que ser ágil, hay que saber lo que se viene, hay que poder ver lo que está a la vuelta de la esquina, ver lo que te va a impactar, qué nueva tecnología te va a afectar y qué crees que estarán haciendo la competencia. No hay problema con averiguar lo que ellos están haciendo, pero hay que tener la capacidad de reaccionar a él. Y uno no puede estar ligado a el plan estratégico de una marca que te dice qué hacer en cierto momento. Y como señalaste en la pregunta, en este momento de cambios rápidos, un gran plan estratégico a 5 años se habrá desactualizado en 4 o 5 meses debido a los cambios que se están viviendo. Espero que esa respuesta te haya servido. Gracias, Peter. Hay muchas preguntas aquí. Voy a recibir una más para que puedas continuar con el resto de tu sesión. Esta pregunta viene de Nacho Pérez y él pregunta lo siguiente. Uno puede lograr adaptarse a los cambios con un excelente equipo ejecutivo de liderazgo, pero con lo que se refiere a prever estos cambios que se vienen, es necesario contar con un equipo aparte, externo, que pueda proveer esta información sobre tendencias e ideas y nuevas estrategias de negocios como un contratista. ¿Eso es factible para una empresa de tamaño medio? Esa es la pregunta de Nacho. Bueno, las grandes empresas de asesoría estarían encantados que si uno dijera que sí, contrátennos. Pero debo decir que yo siempre he creído que si uno conoce el negocio de uno, digamos que llevas 10, 20, 30 años en ese negocio, si tú realmente conoces el negocio y la industria y sabes lo que está sucediendo, creo que en general uno debería tener la capacidad de desarrollar el plan internamente. Creo que deberías poderlo hacer para poder enfrentar las nuevas amenazas a la industria, la nueva adversidad o cambio. Pues sí, una idea externa tal vez no sea una mala idea, pero creo yo que las empresas de tamaño mediano no pueden permitirse el lujo de una empresa lujosa de consultoría que ingresen haciéndose las que saben todo de tu negocio cuando nunca han trabajado ahí. Yo creería más en ti que en la gran empresa consultora externa para poder decidir lo que se requiere. Y esto es asumiendo que tú o tus personas realmente conozcan sus negocios, que vayan a las ferias comerciales, que sepan lo que está haciendo la competencia, que hablen con sus clientes y se enteren de lo que realmente quieren. Y esto es algo de vital importancia. Yo sí creo que las empresas, en especial las pequeñas y medianas, deberían tener la capacidad de definir qué deben hacer. Si están ahí atentos, escuchando, atentos a lo que está dándose en su empresa y sector. Gracias, Peter. Bueno, voy a tomar esta última pregunta y ahí podrás continuar. Esta pregunta viene de Ángel Monroy. Pero esto se vincula con tu experiencia con una empresa donde se le estaban quedando sin caja y tuvieron que buscar nuevas ideas y usar la imaginación para buscar formas de tener caja. Y me acuerdo que fuimos a la
instalaciones de logística y almacén y descubriste que había muchísimo producto ahí esperando, pues no se sabía qué, y que pudiste crear un plan para poder deshacerse de esa mercancía y mejorar la caja. ¿Quieres que hable de eso un momento? Sí, y me gustaría que se vinculara con esta pregunta de Ángel Monroy. Ángel pregunta si en este momento de alta incertidumbre y ambigüedad, pregunta, ¿qué es más importante? ¿Tener un líder en la empresa que tenga una visión a largo plazo de cuál podría ser el futuro a largo plazo o si es más importante tener un líder ejecutivo que tenga una visión clara de la situación actual y que mueva rápidamente la empresa y de forma ágil? Pues yo, sin lugar a dudas, me inclino por la segunda opción. En momentos, y pues como mencioné previamente, nos estamos enfrentando a cambios constantes de la tecnología, COVID-19, toda clase de adversidad, cambios, amenazas que enfrentamos. Y creo que una visión a más corto plazo se requiere. Como dije antes, a menudo cuando ingresamos a una empresa que se encuentra en aprietos severos financieros, la estrategia a largo plazo era pensar 4 días de anticipado al viernes para ver si teníamos los fondos requeridos para la nómina. Pero creo que en el mundo de hoy de cambio constante, esta visión estratégica podría ser mucho más a corto plazo, más inmediato. Y en momentos de crisis y adversidad se deben tomar medidas, pero deben tomarse de forma rápida. No tenemos toda la vida para contratar una gran empresa asesora externa para que le cuente a su empresa cómo reaccionar ante el COVID-19. No tienes 6 meses ni 9 meses, ni muchos fondos para desarrollar un gran plan que después te lo presenten. Yo creo que debes analizar la situación, definir qué está sucediendo y definitivamente trabajar con tu equipo, porque el presidente no lo hace todo solo. El equipo debería estar ahí también yendo a las ferias comerciales, hablando con las personas, mirando a futuro y volviendo a decir, deberíamos estar revisando esto y nuestra competencia está haciendo aquello, tal vez deberíamos evaluarlo. Juntos se puede armar un plan y ejecutar ese plan. Debe ser un plan a un plazo mucho más corto, ya que hoy en día los cambios se viven de forma muy rápida. Sabes, esa situación de la cual hablaste, Rafa, involucraba una empresa de vestuario, de camisas de alto nivel, marca privada. Y la empresa, desafortunadamente, tenía un presidente que estaba saqueando la empresa por varios años. Despidieron al presidente, los accionistas, y contrataron nuestra empresa, nuestra firma, para que tomara control de la empresa. Y descubrieron este saqueo. Los que lo descubrieron fue el banco de la empresa que recientemente había tomado el préstamo. En los últimos 6 meses pensaban que habían heredado una gran empresa y un excelente crédito en sus libros contables y enviaron sus auditores cada 2 meses simplemente para poder conocer mejor la empresa, cosa que es común en Estados Unidos. Cuando se firma el acuerdo de préstamo, también se les da el derecho a acceder a toda clase de información financiera de la empresa e ingresar a hacer auditorías. Así que 5 o 6 meses luego de haber iniciado el préstamo, lo que descubrieron los auditores de los bancos es que literalmente habían 2 libros contables en paralelo y que la empresa había estado saqueando a la empresa básicamente. El banco inmediatamente congeló todas las cuentas. Los dueños restantes de la empresa, los 2 hermanos que manejaban la empresa y los 5 representantes de ventas que cada quien tenía ciertas acciones en la empresa se juntaron y despidieron al presidente y nos contactaron y dijeron, no sabemos qué hacer.
no sabemos manejar la empresa. Cada quien conoce sus áreas respectivas, manejar la planta, las ventas, pero no sabemos cómo manejar la empresa como tal. Y nos contrataron para eso. Así que yo ingresé como presidente, alguien más de nuestro equipo como director financiero interino. Así que ahí estábamos inicialmente sin fondos. Lo único que teníamos literalmente era la caja como tal, unos pocos cientos de dólares. Y tuvimos que buscar esa caja. Hice algo que se puede hacer en Estados Unidos y es, bueno, lo primero que hice fue ir al banco. Y en los primeros 5 días antes de ir al banco, los primeros 3 días en ese cargo, el director financiero y yo literalmente hablamos con todos los miembros de la empresa y aprendimos todo lo que pudimos de la empresa. Y lo que aprendimos es que esta era una excelente empresa pequeña, creando un producto de alta calidad, un excelente equipo de ventas, excelentes empleados, 300 mujeres en una planta en Pennsylvania, manufacturando estas camisas maravillosas y después una base de clientes maravillosas. Un cliente muy importante en la ciudad de Nueva York y otros 700 tiendas para vestuario de hombres en Estados Unidos. Esta empresa tenía todo bien, más allá de que había tenido un presunto corrupto como presidente por varios años que le había estado robando y saqueando la empresa, quitándole cientos de miles de dólares. Así que yo fui al banco y dije, señores banqueros, esta es una excelente empresa pequeña. Creemos que podemos salvarla. Si no fuera por este presidente presuntamente corrupto, esta es una empresa maravillosa que ustedes quisieran tener en su cartera de clientes. Bueno, sin lugar a dudas, todos han lidiado con el sector bancario. Ellos no toman las decisiones rápidamente y no tomaron una decisión ni que sí ni que no en cuanto a poder acceder a efectivo para poder empezar a manejar esta empresa. Así que me obligaron a hacer algo que hacen las empresas en Estados Unidos. La empresa se declaró en quiebra. Mi director financiero y yo pasamos ante el juez de quiebras y el juez no quería dejar a 300 o 400 personas sin trabajo y el banco estaba pidiendo liquidación. Querían simplemente, la primera pérdida es la mejor, simplemente querían salir de la situación en la que se encontraban. Y mi director financiero y yo dimos testimonio diciendo que pensábamos que podríamos cambiar y arreglar la situación. Así que resulta que el juez le ordenó al banco permitirnos el uso de caja y garantías. Pero pues teníamos algo de fondos, pero no mucho por medio del banco. Así que tuvimos que recaudar fondos para poder hacer cosas y lograr cambios. ¿Y eso cómo lo íbamos a hacer? Pues de lo que mencionó Rafa fue que en mi primer día en la empresa estaba en el taller en Nueva Jersey y en la esquina del fondo estaban apagadas todas las luces, pero habían muchas estanterías llenas de cajas. Y le pregunté al centro de distribución, el gerente, ¿qué es lo que hay ahí? Y dijeron, bueno, esas son todas las feas, las camisas viejas que no se vendieron. Dijo, no es que tengan algún problema, simplemente nunca se vendieron, no gustaron. Yo dije, bueno, ¿por qué están aquí? ¿Por qué no se deshicieron de ellas antes? Y dijo, bueno, el antiguo presidente quería tenerlos por ahí para que pudiéramos como que engañar a los contables. Yo dije, bueno, tenemos que vender esas camisas. Y armamos un programa para vender esas camisas muy por debajo incluso del costo. En ese momento el costo era aproximadamente $18 por camisa entre mano de obra y materiales. Terminamos vendiéndolos por 5, 6, $7 a tiendas de descuentos que estaban encantados de recibir estas camisas de alta calidad. Y teníamos 150,000 de esas camisas. Si multiplicamos esa cantidad por 5 o $6, esta empresa empezó a tener unos fondos que realmente nos ayudaron y logramos venderlo bastante rápido, ya que la marca, la camisa, la empresa era muy conocida
en la producción de camisas de alta calidad y las empresas de descuento querían contar con ellas. Así que uno puede volverse creativo. Vendimos absolutamente todo lo que tenía la empresa que no necesitara para poder operar. Camiones en exceso, vehículos en exceso, computadoras en exceso, e incluso si se tiene el 30% del costo de una computadora, eso era efectivo, caja que necesitábamos. Así que hay que volverse creativos en estas situaciones difíciles y hay que reaccionar rápidamente, tal como mencioné antes. No podíamos quedarnos por ahí sentados esperando que sucedieran las cosas, sino que teníamos que garantizar que se hicieran las cosas rápidamente. Así que ahí me desvío un poco, pero espero que haya podido contestar la pregunta. Claro que sí. Puedes continuar, Peter. Tenemos 15 minutos más y tal vez puedes continuar 10 minutos y después hacemos 5 minutos de preguntas o no sé cómo prefieras avanzar. When we met earlier in September, I believe it Bueno, was. cuando nos reunimos el 24 de septiembre, hablé un poco sobre el liderazgo en tiempos de adversidad. Yo soy un firme creyente en la necesidad del liderazgo, no solamente en tiempos de adversidad, sino que también, como dije ese día, en todo momento. Las organizadores deben contar con liderazgo de forma permanente, siempre, pero en particular en tiempos de adversidad, porque todos van a estar buscándote a ti como líder, en general el presidente o el CEO, pero también podría ser líder de un departamento o el líder de el Departamento de Recursos Humanos, para los funcionarios de recursos humanos. Sus empleados van a estar buscándote. Para el presidente, los accionistas están a buscar, los clientes, los proveedores, y también si es una empresa que cotiza en bolsa, también los analistas que lo siguen. Así que depende de ti poder ofrecer ese tipo de liderazgo sereno y confiado. Y digo sereno y confiado, pero no significa que no vayas a actuar con rapidez. Y como mencioné esta mañana, yo creo que es de vital importancia que un líder pueda manejar esa situación de alta adversidad cuando se presente. Y generalmente se presenta cuando uno menos lo espera y uno no sabe cómo va a ser, al igual que con el COVID. Pero lo que el líder y el equipo de liderazgo debe hacer es recopilar los hechos, identificar cuáles son los problemas reales y desarrollar alternativas razonables. Quizás una alternativa es despedir la mitad de los empleados. Tal vez sea contratar una nueva persona para que apoye en cierta área en particular. Puede ser una variedad de cosas. Después hay que evaluar estas diferentes opciones. Y lo que es más importante es tomar acciones razonablemente rápidas, tomar medidas, tomar decisiones. Y son decisiones críticas que afectan a las organizaciones y si va a sobrevivir la empresa. Y también puede afectar al presidente y su carrera y su futuro. Y después también el tiempo de implementación, poderse comunicar con las tropas y que ellos sepan lo que está sucediendo, que ellos se apropien para que esos cambios que se quieren implementar, las acciones que se han decidido tomar, ellos estén apoyándolos e implementándolos. Así que el liderazgo es algo de vital importancia. Rafa y yo acabamos de terminar un seminario de unas semanas sobre liderazgo y la sostenibilidad. Generalmente lo hacemos aquí en Cambridge y hace 2 años hemos tenido 30 o 40 candidatos de Westfield que nos visitan en Boston.
y organizamos un programa de una semana de duración. Casos de liderazgo, expertos de sostenibilidad del MIT y traemos emprendedores que han podido sobrellevar crisis y han tenido que ser líderes en esos momentos. Acabamos de terminar eso este año. Claro está, este año con COVID no pudimos traer todos los alumnos, así que lo hicimos al igual que estamos haciendo esta sesión. Lo hicimos por Zoom y de hecho funcionó bastante bien. Claro está que no hay nada como encontrarse en persona, pero resultó bastante bien y tuvimos excelente retroalimentación de los alumnos. Pero una vez más estábamos recalcando la importancia del liderazgo, que es de tanto valor, como lo veo yo, en toda organización. ¿Hay algún comentario o pregunta, Rafa? Sí, claro. Peter, yo me acuerdo que sabes que esa semana que mencionas, tuvimos el honor de que nos acompañara Doug Rugger. Él vino y fue una de las personas claves que crearon Trader Joe's. Saben, esos supermercados de Estados Unidos. Y también fue la persona que creyó que estas tiendas podrían venir de la costa occidental hasta la costa este. Y él fue el único. De hecho, habían empresas de consultoría que habían contratado a estas empresas grandes para poder buscar consejos de si tenía sentido o no ir a la costa este. Y dijeron que no. Y ellos pensaron que sería una excelente idea. Y se comprometieron en traer la empresa aquí a la costa este y fue un gran éxito, ¿no? Tú y yo hemos comentado el hecho de la importancia que tienen los momentos críticos y de crisis. Digamos, para Trader Joe's no fue un momento de crisis, sino que fue una oportunidad. Pero de alguna forma, esto demuestra la importancia del liderazgo y cómo se tomó la decisión de ir en contra de los conocimientos de los CEOs y consultores y llevar la empresa a la costa este. Tú conoces esto bien. ¿Tienes algún comentario sobre cómo esa situación se compara a lo que podríamos estar pensando ahora? Tenemos empresas y las estamos manejando y a veces no vemos cómo se pueden ampliar o crecer en la situación actual, ya que estamos en una crisis tan grande que tememos tomar pasos agresivos, ¿no? Creo que ese es un excelente ejemplo. La historia de Trader Joe's fue un gran éxito en la costa occidental de Estados Unidos, tal como indicaste. Y después Doug fue el jefe de compras para esta empresa y tenían tiendas en California, Washington, Oregon, que eran muy exitosas. Eran tiendas, digamos, con alimentos de todo tipo y hacían mucho branding privado. Y Doug realmente creía como individuo que la idea debía presentarse a la costa este. Tal como dijo Rafa, todos, y creo que era Mackenzie, que dijo que nunca funcionaría. Esto no funcionará ya que hay muchas cosas muy específicas que hace Trader Joe que no podrán hacer en la costa este. Y Doug habló con las personas en la empresa. El liderazgo actual de la empresa al que le reportaba Doug, ellos no sentían que podría funcionar, pero Doug creía tanto en él y es por ello que mencioné antes la importancia de escuchar a la gente de la empresa. Doug, por ejemplo, no estaba en alta gerencia, sino que era el jefe de compras. Digamos que sí era importante en la empresa, pero tampoco era alta gerencia. Pero él creía en esta idea, él fue quien lo tuvo, creía en él y seguía insistiendo e insistiendo e insistiendo. Yo creo que la gerencia se cansó tanto que lo hiciera que por fin dijeron, bueno, Doug, vamos a dejar
que tú seas quien lidere la carga en la costa este. Te vamos a dar cierta cantidad de dinero, vas a crear varias tiendas a ver si puede funcionar allá. Y él creyó, él era un líder de verdad, él creía. Y él pudo atraer a los empleados de la costa occidental para que llegaran y le ayudaran a abrir las iniciales 2 tiendas. Uno fue en Cambridge, en Memorial Drive, cercano a donde estoy ahora. Y él reclutó personas, gerentes y personal para estas tiendas. Él fue un líder y los demás quisieron seguirlo. Él creía en su visión. Y a la fecha, la costa este está lleno de Trader Joe's en Boston, Nueva York, Washington y es muy popular. Y la empresa tiene muchísimo éxito aquí. También quisiera mencionar que Trader Joe's fue comenzado por una persona llamada Joe en el año 1958. Y Doug habló con Joe de esta idea de llevarlo a la costa este. Y hasta Joe dijo, no, nunca funcionará. Joe luego vendió la empresa y en este momento es de la propiedad de una familia alemana. Ya no me acuerdo su nombre, pero ellos son los dueños de varias empresas grandes, entre ellas Trader Joe's. Es un excelente ejemplo de un individuo en la organización que creía firmemente y tenía muchas habilidades de liderazgo y utilizó estas habilidades para poder llevar la empresa en una dirección totalmente nueva. Al final, la gerencia sí le prestó atención y dijeron, vamos a darle una oportunidad a este chico y vamos a darle un presupuesto a ver qué puede hacer con él. Y por medio de excelente liderazgo y un buen concepto que él reconoció, Very successful. Now, logró que fuera muy exitoso. Ahora bien, se le conoce a Trader Joe's por algo y también muchas empresas pequeñas de comida no. Y es que están constantemente introduciendo nuevos productos e innovación. Doug cree firmemente en la filosofía de Darwin, cambiar o morir, innovar, innovar e innovar. Cree que las empresas deben innovar y estar atentos a nuevas ideas, cosas, nuevas formas de avanzar para poder lograr el éxito. Él es un excelente líder y los alumnos reaccionaron muy positivamente a él, tal como nos imaginamos. Fue el primer año que invitamos a Doug como ejemplo de emprendedor y lo estaremos recibiendo una vez más a futuro, sin lugar a dudas. Así es. De hecho, tenemos ilusión de ello. En la semana que menciona Peter, tendremos a la persona que fue el director de servicios médicos para los New England Patriots, un equipo de fútbol americano en Estados Unidos, que de hecho ganó el Super Bowl varias veces. Y tenemos a Berg con nosotros, el jefe de servicios médicos por varios años, y también sus perspectivas son muy interesantes en cuanto a cómo liderar desde adentro de la organización. Un departamento que no es parte de la parte de negocios, pero tiene un papel indispensable en el negocio. Y sabes que un aspecto interesante de los New England Patriots del que habló Bert ese día es que The Patriots son propiedad de un individuo. Y él fue y contrató, no sé si fue hace unos 8 o 10 años, al entrenador actual. Y lo primero que hizo este entrenador fue decirle al dueño, tú debes manejar la parte administrativa y yo manejaré el equipo. Y el dueño de los Patriots fue suficientemente astuto como para saber que había entrenado a un gran entrenador potencial y debía dejar que él hiciera su coaching sin interferir. Y para darle mérito al dueño, el dueño hizo eso. Se alejó un poquito y le dio espacio al entrenador para que él manejara su equipo como quiso y el equipo pudo ganar varias temporadas. Así que creo que es muy importante contratar
a las mejores personas que uno pueda y después darles libertad para poder manejar sus negocios o su parte del negocio o su división o su oficina. Ellos serán buenos porque si no, uno no los hubiera contratado. Si fueran muy buenos y conocieran su negocio, les irá muy bien manejándolo. Dejemos que lo hagan. Excelente. Muchísimas gracias, Peter. Bueno, estamos llegando al cierre de la sesión. De hecho, tendremos el gran gusto de tener otra sesión con Peter la próxima semana. De hecho, será el día miércoles 11 a la misma hora que hoy. Vamos a pasar más tiempo con Peter en esta ocasión. Hay un caso muy interesante. Sí. Y de hecho, en esta sesión vamos a hablar de un caso y ya verán la relación que tiene con las situaciones que estamos viviendo ahora en nuestras empresas. Así que los animo a leer el caso que se encuentra en la plataforma. Creo que será mucho más productivo si llegan a la sesión con el caso ya, digamos, presente en sus mentes y algunas reflexiones también, ya que Peter y yo vamos a trabajar ese caso en particular con ustedes y procuraremos aplicarlo a las diferentes situaciones que están viviendo. Tengo un comentario de algunas personas que no han recibido acceso al material. Esto lo trabajaremos, no se preocupen. Los vamos a contactar para que puedan tener acceso. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí y por haber dedicado esta hora a Peter y a Westfield y a la EIG. Ha sido un verdadero placer y será un placer continuar con las sesiones de este programa en las semanas venideras. Y Rafa, al igual que tú hiciste, quiero animarlos a todos a que le dediquen tiempo a leer el caso, ya que creo que el debate que tengamos tendrá muchísimo más valor si lo hacen. Y probablemente voy a estar pidiendo algunas opiniones sobre algunos de los temas que se ven en ese caso. Así que recibiré muy abiertamente sus opiniones o también sus votaciones sobre las decisiones que se pueden tomar sobre ciertos temas. Gracias, Peter. Gracias a todos. Espero que tengan una excelente semana a pesar de todos los desafíos que enfrentamos y la pandemia y todo. Y nos vemos el próximo miércoles. Muchísimas gracias. Adiós. Muchas gracias.